del país, asegurando que la denominada causa política ha sido instrumentalizada para delinquir. Según la institución, grupos radicalizados tendrían cierto control territorial que complicaría las indagatorias. Queremos hablar de este tema, también de la posibilidad de que se ingrese a Contraloría un decreto que permita la colaboración de las Fuerzas Armadas en la zona, de ampliar esa decisión. Estamos con Pablo Urquizar, coordinador de la Macrozona Sur. Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricia, muy buenos días. Me encuentro acá en la región y trabajando, por cierto, por la seguridad dentro de toda la Macrozona Sur. Sí, le mencionaba yo al inicio este diagnóstico que hace la PDI, donde dice que la denominada causa política ha sido instrumentalizada para delinquir. Quería saber primero si acaso usted coincide con esa afirmación y, de ser así, ¿cuál es la estrategia para enfrentarlo? Absolutamente coincido. Hoy día tenemos 4 grupos radicalizados y terroristas en la Macrozona Sur, que es la Coordinadora Arauco Mayeco, que nace el año 1997, la Resistencia Mapuche Mayeco, que nace el año 2011, la Resistencia Mapuche que nace el año 2020, y la Huaychán Aucamapu, que es la UAM, que nace el año 2016. Todas y cada una de estas organizaciones radicalizadas y terroristas usan como excusa las legítimas reivindicaciones centrales del pueblo mapuche, pero en realidad lo que hay detrás es robo de madera, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de vehículos y una serie de delitos que obviamente lo único que hacen es estar y alterar la seguridad de las personas. Pablo, ¿han ido tomando más fuerza con el tiempo? ¿Cuál es el análisis que tienen al respecto? El análisis que hay es que efectivamente estas organizaciones radicalizadas y terroristas lo que buscan y lo que está cierto es ir atemorizando, ir avanzando a través del control territorial para efecto de poder ir materializando sus delitos e ir enriqueciéndose a través de los distintos delitos que están ocurriendo en la zona. Claro, sí, por eso le preguntaba en el fondo qué es lo que ha permitido que vayan creciendo o cobrando más fuerza, de ser así, y cuál es la estrategia con la cual poder abordarlo. Usted, si no me equivoco, ya ahora por ahí el 15 de mayo cumple 2 meses en el cargo. Me imagino que ya tiene alguna estrategia definida respecto a este tema. Efectivamente, hoy día tenemos en unos 5 días más, ¿cierto? Cumplo 2 meses en el cargo, ya he tenido más de 100 reuniones, he estado con todas las regiones, con las víctimas, mapuches, no mapuches, con iglesias, gremios, ¿cierto? Distintas organizaciones, y lo que se busca detrás es aumentar la seguridad en la Macrozona Sur, y para esto lo que hicimos fue un trabajo arduo, exhaustivo, con más de 20 medidas que hoy día tenemos en la mesa y que estamos analizando y que estamos concretando para efectos de poder materializar todo y cada uno, ¿cierto?, de estas medidas para poder ir en contra de estas organizaciones radicalizadas y terroristas. Yo solo pongo un ejemplo para poder... Siempre he dicho que este es un problema de Estado. Es decir, acá se necesita no solo el rol de las policías, de las Fuerzas Armadas, del gobierno, sino también se necesita el Congreso Nacional y se necesita el Poder Judicial. Hoy día tenemos, por ejemplo, una ley, que es la ley de usurpaciones que está en el Congreso, en donde el gran problema que existe en la Araucanía es de usurpaciones, es decir, estas organizaciones radicalizadas y terroristas buscan, a través del control territorial, usurpando distintos terrenos, ¿cierto?, para poder extender sus tentáculos y poder así avanzar, ¿cierto? ¿Cómo se impide eso? A través de un cambio de legislación. ¿Por qué? Porque hoy día la usurpación tiene apenas una sanción de multa, que va de 6 a 10 UTM si es que es una usurpación no violenta, y de 11 a 20 UTM si es una usurpación violenta. Algo completamente alejado de lo que es la realidad latinoamericana, europea, donde se establecen sanciones privativas de libertad. Entonces, Carabineros ni Fiscalía, ¿cierto?, se puede detener. ¿Por qué? Porque tiene apenas una sanción de multa. Entonces, se necesita, y es parte, ¿cierto?, de todo el plan de estas 20 medidas, ¿cierto?, que el Congreso Nacional ponga en tabla y tramite a la brevedad los distintos proyectos de ley que están, con agenda corta antiterrorista, con lo que dice relación con el proyecto de ley de usurpación, contra las usurpaciones, con el proyecto de ley contra el robo de madera, con el que moderniza el sistema de inteligencia. Nosotros tenemos un proyecto de ley que está parado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, 864 días pendientes, y necesitamos la modernización del sistema de inteligencia. ¿Para qué?
para prevenir, y no solo para prevenir, sino que para poder tener información útil para toma de decisiones por parte de la autoridad. Entonces, es parte, ¿cierto?, de ese plan estos proyectos de ley, que son 9 proyectos de ley que forman parte de la agenda legislativa de la Macrozona Sur y que estamos llevando a cabo. Pero no solo eso también, sino también desde el ámbito administrativo estamos impulsando diversos planes. Por ejemplo, el plan contra la usurpación en específico, el plan Siembra, para que los agricultores estos puedan sembrar y no tengan ningún tipo de extorsiones en esa materia. El plan Cosecha, que dice relación con lo mismo, ¿cierto? Y además una serie de medidas vinculadas a planes específicos que por razones de seguridad evidentemente no se pueden evidenciar, pero que incorporan a Carabineros de Chile, a Fuerzas Especiales, a las Fuerzas Armadas en las distintas áreas más complejas de la macrozona sur. Y eso obviamente alimentado también, ¿por qué?, por un resguardo y un refuerzo completo de todo lo que son los implementos y el equipo especializado para que las policías puedan cumplir sus labores específicas. Sí, ahora, ¿qué tan útil puede ser ese cambio legislativo que aumenta sanciones cuando no se logra detener, identificar a los responsables de este y otros delitos? Claro, sí, en este caso particular, por ejemplo, de las usurpaciones, no se puede detener porque la legislación no permite detener. Claro. Y no permite detener porque es simplemente una falta. Distinto va a ser cuando un delito que tenga una pena privativa de libertad, porque Carabineros va a tener las facultades para poder detener y esta detención ir por parte del fiscal respectivo, ¿cierto?, una persecución penal y poder llegar a una sentencia condenatoria. Eso es parte de lo que nosotros estamos pidiendo, lo pidió el fiscal nacional hace unos días en la cuenta pública, lo pide Carabineros y lo pedimos como gobierno, seguir avanzando, dar más herramientas legislativas para efectos de que las policías, los fiscales y el gobierno puedan avanzar íntegramente para poder darle más seguridad a las personas y ir en contra de esta organización radicalizada y terrorista. Claro, Pablo, sí, por eso le preguntaba yo por este y otros delitos, porque entiendo que en el caso de la usurpación, dice usted, no se puede detener, pero estamos viendo ahí imágenes, situaciones de violencia. Hay otras propuestas también en el Parlamento que involucran aumentar estas sanciones. Por eso le pregunto qué tan útil puede ser esa alternativa cuando está esta dificultad para poder detener, identificar a quienes están detrás. Efectivamente es extremadamente útil, y es útil porque el conjunto y el paquete legislativo no solo eleva las sanciones a penas privativas de libertad, sino que también establece lo que dice relación con los informantes, los agentes encubiertos y una serie de herramientas que hoy día, por ejemplo, tiene la ley 20.000, que es la ley que va contra el narcotráfico y que se traspasan a distintos delitos que hoy día se están cometiendo y que sirven de financiamiento para estas organizaciones radicalizadas y terroristas, como es el robo de madera, como es la ocupación, como es el tráfico de armas, o que estas organizaciones radicalizadas y terroristas no tienen financiamiento, estas organizaciones no tienen cómo operar, no tienen cómo actuar y por lo tanto se quedan posibilidad alguna, ¿cierto?, de seguir ejerciendo temor y terror, ¿cierto?, frente a las personas, y detrás de eso estamos persiguiendo. Sí. ¿Cómo toma usted las críticas que vienen de distintos lados? Por un lado, está la Asociación de Contratistas Forestales, estaba leyendo que ellos plantean que se sigue aquí haciendo lo mismo desde hace años. Puntualmente dicen que usted se ha transformado en una suerte de relator de los hechos que todos conocen, más que en un ejecutor de soluciones. Por el otro lado, uno también ve críticas desde el mundo mapuche, que dicen que acusan represión de parte de las fuerzas policiales. Está la situación que le tocó vivir al lonco Alberto Curamil, que resultó herido en una manifestación. ¿Cómo se responde a esas críticas que son distintas, que depende de qué sector provienen, cuál es la formulación que hacen? Sí, creo que hay que hacer una distinción clara en lo que es la violencia y el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo honesto, pacífico, trabajador y que por lo tanto me parece que hay que hacer una distinción absolutamente y no mezclar peras con manzanas. Otra cosa es la violencia. La violencia aquí y en ninguna parte de Chile se puede legitimar como método de acción política. El fin no puede justificar los medios y esa es la base sobre la cual se construye el orden social, el orden democrático y por lo tanto la macrozona sur. Y desde esa perspectiva, sé que lo primero es que como clase política, ¿cierto?, de izquierda, extrema izquierda, derecha, ¿cierto?, condenemos estos hechos en su mérito. ¿Y qué significa en su mérito? Que es violencia
que se ejerce como víctimas. Eso es lo primero. Segundo, es entender y comprender absolutamente lo que viven las víctimas. Me he juntado con múltiples víctimas, mapuche y no mapuche, y obviamente de hecho tienen que estar más presentes no solo desde la perspectiva del consuelo, de la reparación, sino antes que todo de la prevención, y en segundo lugar de la persecución, para que efectivamente las personas tengan las condenas respectivas, y no solo las condenas respectivas, sino que además tengan la cárcel como corresponde. Sí, Pablo, ¿qué decisión se está tomando respecto a esto de ingresar un nuevo decreto a la Contraloría en lo que se refiere a la colaboración de las Fuerzas Armadas ahí en la macrozona sur? Por cierto, hoy día las Fuerzas Armadas están en el contexto Chile y en la Araucanía y en la macrozona sur, el estado de excepción contra pandemia, ¿cierto? Que lo habilita la Constitución en los artículos 39 y siguientes, ¿cierto? De esa Carta Fundamental. Y es en el marco de la pandemia donde pueden hacer una serie de controles, de estos controles a través de sus distintos medios para efecto de poder cooperar con la seguridad, ¿cierto?, en la pandemia, y como consecuencia también la seguridad en la macrozona sur, y en eso se está trabajando, y evidentemente todas las semanas tenemos, ¿cierto?, reuniones con carabineros, con las Fuerzas Armadas, con la Policía de Investigaciones, para poder hacer más eficientes y más enérgicos, ¿cierto?, con el actuar en la seguridad de la macrozona sur. Y evidentemente en ese análisis, ¿cierto?, no puede descartar si se tienen que analizar y evaluar todas las medidas que sirvan y que conduzcan a aumentar la seguridad en la macrozona sur, y por cierto, el rol de la fuerza es sustantivo. Sí, no puede terminar generando tal vez más polarización o más cuestionamiento de aquellos sectores que consideran que con esto se militariza en la zona. Acá me parece que lo importante es siempre actuar dentro del marco legal y constitucional. La ley y la constitución da facultad al gobierno, ¿cierto?, y las policías puedan actuar en el marco que establece el ordenamiento jurídico. Y cuando vemos que hay atentados permanentemente, que esos atentados afectan gravemente a víctimas, mapuche y no mapuche, se infecta no solo la propiedad, sino que la integridad física y psíquica de ellas. Cuando vemos que existen 4 organizaciones radicalizadas y terroristas con claros objetivos, ¿cierto?, de la población, que no existe en ninguna parte de Chile, me parece que no hay que escatimar en ninguna medida para poder resguardar. Muy bien. Pablo Urquizar, coordinador de la macrozona sur, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, Patricia, que esté muy bien.